Tengan todos muy buenas tardes. Tengo nuevamente el honor de moderar otra de las interesantes charlas, los webinars por la vida de Farminvest. Esta de los probióticos, ¿cuánto? Una pregunta que se ha venido presentando desde hace siglos de la historia. Ustedes ya estarán acostumbrados a unas cosas bonitas de esto, buscar cuándo parte este tema. Ya fue Hipócrates, fíjense, en el año 76 a.C., el que notó que los alimentos fermentados eran buenos para la salud. Y hay una frase de él que se le atribuye que dice que el alimento sea tu mejor medicina y que tu mejor medicina sea el alimento. Posteriormente, en el año 77 después de Cristo, en un trabajo consignado de Plinio, que ya nos apareció otras veces en la medicina, habló que había que traer un buen remedio y tratar la gastroenteritis con la administración de leche fermentada a quien le padeciera. Fue así como en el siglo XX se descubrieron las bifidobacterias en el tracto intestinal de los bebés alimentados solo con la leche materna, y se empezó a evaluar que los cuidados de la microflora intestinal eran importantes en los niños con infecciones intestinales. Ya en el 1908, Mechnikov, un zoólogo y microbiólogo ruso, empezó a estudiar poblaciones balcánicas, ¿ya?, que se alimentaban fundamentalmente del lácteo fermentado, que eran muy longevas. Y él atribuyó que probablemente este era un efecto que disminuía la cantidad de toxinas y las bacterias intestinales. Pero como no voy a ser yo que les hable de este tema, tenemos hoy día una gran especialista, una gran persona además, la doctora que con mucho gusto voy a presentar. Cuando hablamos y preparamos esto me dijo: doctor, no hable mucho de mí, ya concreto y conciso. La verdad es que la doctora me engañó, porque al encontrar su currículum, ¿ya?, ella estaba publicando en cuanta revista internacional y nacional hay. México, Estados Unidos, Inglaterra, dedicada fundamentalmente al tema gastroenterológico, a la parasitosis, a la lactulosa, a la prevención del colon irritable, etcétera, etcétera. Desde sus proyectos de investigación, que son muy interesantes, así como sus memorias y tesis en lo que es la entrega de medicamentos gastroenterológicos. Ella ha sido siempre una excelente médico desde el punto de vista de la salud pública, siempre apegada al universitario, siempre apegada a su querida Universidad de Chile, donde hoy no la sacan ni a balazo. Quiero presentar con mucho orgullo a la doctora Ana María Madrid Silva, gastroenteróloga, jefa del laboratorio de gastroenterología, o de, como se llame, de la Universidad de Chile, del Hospital Jorge Aguirre, que nos va a presentar su excelente charla. Doctora, un gusto para mí, el escenario es suyo. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias, Farminvest, por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito de las cosas que uno sabe sobre el probiótico y un poco para entregar las ideas de cómo uno debería usarlo y cuáles son los que sirven y cuáles no sirven, porque todos sabemos que los probióticos tienen algunas cosas importantes y otras no, así que vamos a partir lo antes posible, porque como todos están cansados, ahora de la tarde, todo el mundo, estas reuniones son muy largas y generalmente la gente ya está cansada, así que vamos a partir con nuestra presentación. Bueno, tal como dije recién, nosotros vamos a hablar ahora un poco de probióticos, cuál y cuándo, cómo sería lo que necesitamos realmente. Esta historia parte, ¿verdad?, en el año 1857, mucho antes también, como dijo antes el doctor Puxio, pero desde el punto de vista de la medicina actual, Luis Pasteur en el año 1857 ya habló del potencial efecto beneficio de los lactobacilos. Luego, ¿verdad?, Lister en el año 1878 aisló los primeros lactobacilos, para luego Tissier en 1899 aisló los primeros bifidobacterios, y Elliot Metnikov en 1905 ya habló del concepto de estos como probióticos, como tal. Y por supuesto en el año 1917 Alfred Nielsen desarrolló la primera cepa de Escherichia coli, que es muy conocida y llamada como tal. Y después finalmente el doctor Eunino Chirota en 1950 hizo el primer cultivo estable de bacterias. Y bueno, como todos saben, las funciones de los probióticos están entretejidas o entrelazadas con los microbios que colonizan el ser humano, fundamentalmente el tubo digestivo,
Y esta interacción entre probióticos y células anfitrionas o probióticos y microbiota residente ofrece un medio clave para influir en la salud de los huéspedes. Y se estima que más de 40 trillones de células bacterianas están alojadas en el colon de un ser humano, y entre esas tenemos arqueas, menos de un 1% hay hongos, protistas, virus y fagos, pero aquí lo más importante, si yo pesara las bacterias que tienen el colon, por ejemplo, o el tubo digestivo, son alrededor de medio kilo, así que los que estamos gorditos podemos decir que tenemos medio kilo de bacterias para no echarnos la culpa a todo lo que sobra de peso. En conjunto, las microbios del intestino agregan en promedio unos 600.000 genes a cada ser humano, lo que también es bastante significativo. Y cuando uno quiere definir lo que son los probióticos, ¿verdad? Tenemos que pensar lo que dice fundamentalmente la guía de la Sociedad Mundial de Gastroenterología, dice que los probióticos son microorganismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas confieren, ¿verdad?, un beneficio a la salud del huésped. Por lo tanto, en general, siempre deberían ser benignos. Y si la meta del consumo de un probiótico es mejorar la salud del aparato digestivo, tal vez sirvan muchos preparados diferentes que contienen un número adecuado de especies y están bien estudiados, porque en el fondo hay que estudiarlas para saber qué sirven. Y si uno ve la evolución de la microbiota intestinal con la edad, uno se da cuenta que las bacterias que colonizan inicialmente el intestino grueso son anaerobios, como Escherichia coli, pero si uno ve cómo funciona esto, uno tiene aquí los esteroides se mantienen durante toda la vida, y por ejemplo, los avanzan a lo largo de la vida y aumentan en la edad adulta. Yo creo que hay que apagar los micrófonos porque si no vamos a estar interrumpidos permanentemente. Y si uno, como tenemos que hablar de probióticos, tenemos que hablar primero de las bacterias, y si tenemos que hablar de las bacterias que están en el tubo digestivo, ¿cómo llegan estas? Primero partimos, ¿verdad?, con las bacterias que uno adquiere en el líquido amniótico durante el embarazo. Luego tenemos, va a depender del parto que uno tenga, si el parto es un parto normal o un parto por cesárea, va a ser diferente la flora bacteriana que uno adquiera. También va a depender de la lactancia materna, si es natural o es una lactancia no natural. Y finalmente también depende un poco del background genético que uno tenga para saber qué tipo de flora con la que uno va a nacer. Por otro lado, uno cuando nace y empieza a crecer en la vida de los niños, empiezan a usar, ¿verdad?, algunos antibióticos, la dieta, el estilo de vida a medida que avanza la edad. Va a depender también de eso el tipo de flora bacteriana que uno tenga. Si uno no usa antibióticos, usa una dieta que es bastante sana, usando cosas naturales, verduras, carne, legumbre, y no usa muchos alimentos fabricados, como tipo todo lo que es chatarra, como decimos nosotros habitualmente, vamos a tener una mejor flora bacteriana, y si tenemos un estilo de vida saludable también. Por lo tanto, eso es muy importante. Pero también tenemos que decir que estas bacterias tienen funciones metabólicas muy importantes, como participar en la síntesis de los aminoácidos, están en la absorción de las grasas dietéticas, permiten la absorción de vitaminas liposolubles, van a producir o van a participar de la producción de vitamina K, vitamina B12, de biotina, de ácido pantoteico y de ácido fólico, van a participar de la eliminación de algunas calorías, también van a producir algunos ácidos grasos de cadena corta, van a participar de la composición de los ácidos biliares, en el metabolismo de la energía lipídica, y van a también actuar en la hemostasis de la glucosa, por lo tanto, tienen una gran participación del tipo metabólico. Por otro lado, tienen funciones protectoras que son muy importantes porque hay que pensar que previenen la colonización de algunos patógenos, impidiendo así el sobrecrecimiento de bacterias oportunistas, como por ejemplo el Clostridium en épocas de adultos. También participan en la inmunidad innata y adaptativa y participan de la resistencia a la colonización por distintas bacterias en los momentos en que uno tiene cuadros infecciosos, llegan bacterias y ayudan a que uno no tenga todas esas bacterias. También tienen funciones estructurales importantes como es la regulación de la arquitectura, la regulación de la permeabilidad intestinal, ¿verdad?, y el sistema inmunológico y la función de barrera. Esas funciones son muy importantes y tenemos que tenerlas contempladas, que los probióticos nos van a ayudar a las bacterias a hacer estas funciones como mejor.
Aquí, por ejemplo, tenemos cómo participan los probióticos serían todas estas barritas azules, cómo están participando en los diferentes sistemas. Ustedes pueden ver que aquí participan en la mejor absorción de la lactosa, van a participar, ¿verdad?, aquí como impidiendo que los patógenos se entren a la submucosa, ¿verdad?, o entren al interior de la célula. También van a participar en aquí, todo lo que significa sacar las bacterias dañinas del organismo, van a actuar o participar en todo lo que significa el soporte inmune, participando en la producción de todas las cosas inmunes. Vamos a tener todo lo que es la degradación y la participación como antiinflamatorio. Y como pueden ver aquí, con solución de barrera, impidiendo, ¿no es cierto?, que las uniones estrechas se rompan, y eso va a ayudar para que los pacientes no tengamos el paso de las bacterias o de los elementos externos hacia el interior de la célula. Por lo tanto, esa participación es activa y importante, y por eso importan que los probióticos están ayudando normalmente a las bacterias. Y aquí un resumen de los efectos de los probióticos en general. El cambio, ¿no es cierto?, en la microflora intestinal, produciendo resistencia a la colonización y ayudando a la supresión de los patógenos. Eso importa bastante. Por otro lado, tenemos los efectos metabólicos que ya dijimos que también tenían las bacterias, y ellos van a ayudar a disminuir los niveles de toxina en el intestino. Y va a haber un efecto positivo sobre la microflora intestinal y contribuyen a la disminución de la diarrea en ese sentido, y van a apoyar a mejorar los procesos digestivos, mejorando el rendimiento de los procesos digestivos. A las bacterias, mejorar el proceso, digamos, mejorar el rendimiento de las bacterias en el proceso digestivo. Por otro lado, tienen efectos metabólicos como mejorando la digestión de la lactosa, como ya habíamos mostrado anteriormente, van a ayudar a la desconjugación y la secreción de sales biliares, van a ayudar a suprimir algunos nutrientes que son dañinos, y van a reducir el colesterol. También en la parte de inmunomodulación son analizadores de la respuesta inmune y ayudan a la prevención de la respuesta o de las enfermedades respiratorias, fundamentalmente las enfermedades respiratorias alérgicas. En todo caso, aquí viene la parte importante del conocer de los probióticos. Es importante que los probióticos tienen que tener primero un género, una especie, una subespecie, y aquí tenemos, por ejemplo, tengo 3 ejemplos. Aquí, por ejemplo, los lactobacilos, tiene una especie que es el Rhamnosus, no tiene ninguna subespecie, y esto es lo más importante, tienen que tener una designación de cepa. Dentro de la designación de cepa, aquí uno tiene que conocer, aquí atribuirle, por ejemplo, este Bifidobacterium animalis lactis es un DN 173010, ¿verdad? Y esto uno tiene que fijarse cuando va a recetar un probiótico, que los probióticos que está usando tengan una designación de cepa. Y, por ejemplo, este tiene un 35624, y eso es lo que más importa. Por otro lado, ellos van a tener una designación de depositario de cepa internacional. Tienen que estar inscritos en un depositario internacional de cepa, y todas tienen, por supuesto, un sobrenombre y una nomenclatura que va a depender de cómo uno, en el fondo, cómo se receta o cómo sale a la venta a público. Pero en el fondo lo más importante es que no nos olvidemos que esto es lo más importante, ya que este enfoque va a dar la evidencia de que uno puede atribuirle beneficio a determinada cepa o combinación de cepas de probiótico a una dosis eficaz, que eso también tiene su gran importancia, ¿verdad? Después, por ejemplo, hay varios probióticos que se usan en la nutrición humana. Por ejemplo, hay muchos bifidobacterios que se usan, muchos bifidobacterium longum, de Saccharomyces boulardii, que todos conocemos. Son probióticos, microorganismos que están usados en nutrición y que sabemos que mejoran algunos aspectos. ¿De qué forma vienen presentados los probióticos? Esa es otra cosa que tenemos que tener súper bien claro. Tenemos, ¿verdad?, cultivos vivos o activos, que son los que vienen habitualmente en las cepas de yogur, en las cepas de leche, en los lácteos que vienen preparados con probióticos. Y entonces eso siempre confieren un beneficio a la salud. Eso en general nunca van a ser dañinos y siempre van a conferir salud. Después vienen los probióticos en alimentos o suplementos no saludables. Tales productos afirman que contienen probióticos. Está prohibido su uso en ausencia de una evidencia aceptable de beneficio. Si no tienen toda la normativa que yo les acabo de nombrar, no sirven y podrían ser incluso no beneficiosos para la salud. Por otro lado, están todos los probióticos en alimentos o suplementos con un determinado beneficio para la salud, que requiere que un producto haya demostrado evidencia convincente benéfica de salud específica.
son específicos para una cosa determinada. La gente dice, estoy tomando probióticos, pero ¿para qué lo está tomando? ¿Para qué le sirve? No sé, pues me sirven para todo. No, los probióticos no sirven para todo, son específicos para algunas cosas. Por lo tanto, uno tiene que saber qué cepa está tomando y para qué está sirviendo la cepa que estoy tomando. Y por lo tanto hay que identificar la relación de salud con el efecto fisiológico beneficioso sobre la salud de la población sana. En este caso, pocos probióticos han sido o han cumplido con estos requisitos, por lo tanto hay que tener cuidado cuando uno receta probióticos. Y los probióticos que vienen como droga. Los probióticos que vienen como forma de droga son destinados a satisfacer, ¿no es cierto?, el uso en el diagnóstico, cura, mitigación o tratamiento, o para prevenir alguna enfermedad específica. En los Estados Unidos y en algunos lugares ahora se clasifican como un medicamento. Esos requisitos reglamentarios que deben ser aprobados como tal. En Chile hasta ahora la regulación no lo está colocando como medicamento y todavía siguen participando, siguen apareciendo como alimentos, como alimentos nutricionales, o ingresan como alimentos o como algo nutricional, pero no entran como fármacos como tal. Eso hay que tener cuidado con eso al momento de recetar y al momento de estudiar y saber qué estamos recetando. Entonces, para saber cuáles son los adecuados desde el punto de vista científico, para hacer adecuada la descripción de un producto probiótico expresada, la etiqueta debe incluir la etiqueta. Identificación del género, especie, con nomenclatura congruente con el nombre científico reconocido actualmente. Tiene que tener la designación de cepa. Tiene que saber el recuento de organismos viables en cada cepa al final de la vida útil, si es un fármaco, un yogur, una leche. Tiene que decir cuánto va a servir, hasta cuánto dura y hasta cuánto está activo, si cumple las normas, sobre todo los yogures. Si uno no se cuida de la cadena de frío de esos yogures, tampoco sirven después, entonces hay que tener mucho cuidado. Las condiciones de almacenamiento recomendadas, sobre todo en los fármacos, porque los yogures también, y las leches, todo esto tienen que tener un adecuado almacenamiento para que uno sepa que están sirviendo. Deben ser inocuos bajo las condiciones de uso recomendadas. Las dosis recomendadas deberían basarse en la inducción del efecto fisiológico declarado. Si yo digo que este probiótico me sirve en una dosis de 10 elevado a la 8, o de 10 elevado a la 9, o de 10 elevado a la 20, no existe, pero 10 elevado a la 10, uno tiene que ver que se diga 10 elevado a la 10 al final de su producto, porque si no, no sirve. Y tienen que tener una información de contacto de vigilancia luego del lanzamiento comercial. Y por supuesto hay que tener una descripción exacta del efecto fisiológico en la medida que lo permita la ley. Eso es absolutamente lo que tenemos que saber cuando vamos a recetar un probiótico. Me cuesta cambiar la diapositiva. Ahí. Para poder hablar de probióticos tenemos que decir que hay estudios en humanos con probióticos. Por ejemplo, hay estudios en enfermedades diarreicas de niños, como el rotavirus, en adultos, diarrea del viajero, en diarrea asociada a antibióticos, en la colitis pseudomembranosa, en el sobrecrecimiento bacteriano del intestino, en enteritis necrotizante, en enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente en la bauchita, en síndrome de intestino irritable y en daño hepático. Eso diría yo que dentro del punto de vista de lo digestivo es donde hay algunos estudios de probióticos mostrando el efecto de estos. Y si vamos a hablar si los probióticos sirven en el intestino irritable, bueno, probablemente son útiles. No tienen efectos adversos. Pero no olvidemos que hay variedad de cepas, hay dosificaciones diferentes, y falta regulación para esto. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a esta regulación. ¿Cuál es la evidencia de que la microbiota está alterada en el intestino irritable para saber que los probióticos no sirven? La evidencia directa de que una microbiota intestinal está alterada es, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable posinfeccioso. Tenemos claro que los pacientes después de un cuadro infeccioso intestinal pueden producir o tener síntomas de intestino irritable, y eso pueden presentarlo en el tiempo largo de plazo, y hasta el año uno puede encontrar pacientes que tuvieron un cuadro infeccioso y hacen estos síndromes de intestino irritable. Los pacientes con intestino irritable tienen sobrecrecimiento bacteriano intestinal y sabemos que un porcentaje muy alto de estos pacientes cursa con sobrecrecimiento. Por otro lado, sabemos que tienen una flora colónica alterada y los estudios lo han demostrado. Por otro lado, hay evidencia de los efectos fisiológicos de una microbiota alterada, porque los pacientes tienen cambio en el volumen y en la consistencia de las deposiciones, tienen alteración de la desconjugación de las sales biliares, tienen alteración en la composición y volumen del gas, también hay alteraciones en la fermentación, y hay interacciones entre los alimentos y la microbiota. Eso está claro y está demostrado. Y, digamos, también no nos olvidemos que estos pacientes tienen
una inflamación de bajo grado demostrada y el impacto terapéutico está claro cuando se altera la microbiota. Por lo tanto, estos pacientes con intestino irritable se verían beneficiados probablemente de usar probióticos. Les voy a mostrar varios trabajos que hay de demostración en intestino irritable con los probióticos. Por ejemplo, este es un trabajo de Bifidobacterium versus Lactobacillus en síndrome de intestino irritable, un trabajo, una versión de un grupo de 25 sujetos. Y, por ejemplo, aquí tengo el resultado. Aquí este era un Bifidobacterium infantis 3, 5, 6, 24 versus Lactobacillus o 118, y se hizo un score de síntomas. Por lo tanto, se estudió y se vio que si yo usaba, por ejemplo, el lactobacilo, no tengo ninguna diferencia con placebo. Si uso el bifidobacterium que está ahí, sí voy a tener diferencia y mi score de síntomas va a disminuir. Por lo tanto, en este caso, uno serviría, ¿verdad?, el score de síntomas. Que, digamos, el bifidobacterium serviría a bajar, disminuir el score de síntomas. Por ejemplo, en este trabajo, que también es Bifidobacterium intestino irritable, en el estudio de atención primaria, donde se estudió 360 mujeres con intestino irritable independiente del subtipo, y se dio durante 4 semanas un tratamiento con Bifidobacterium infantis, en dosis de 10 elevado a la 6, 10 elevado a la 8, 10 elevado a la 10, y placebo, uno puede darse cuenta fácilmente que solamente sirvió el 1 elevado a la 8, ni siquiera el 1 elevado a ninguno de los demás. Se fijan, los demás tienen efecto parecido al placebo. Tanto en dolor abdominal o disconfort y en distensión, a las 6 semanas, a las 4 semanas de tratamiento y a las 6 semanas o 2 semanas después de terminar el tratamiento. Y si uno hace una valoración global del alivio sintomático, si se pueden ver, el Bifidobacterium infantis, el 10 elevado a la 10 no sirve porque tiene menos efecto que el placebo. 10 elevado a la 6 es prácticamente igual que el placebo, en cambio solo sirve si doy Bifidobacterium infantis en 10 elevado a la 8, por lo tanto tengo que saber que solo esa es la dosificación que me sirve, no me sirve otra dosificación para lo que estoy usando el Bifidobacterium. Este es un trabajo con Bifidobacterium lactis de N173-010 en distensión e hinchazón, pero este está dado en un yogur, en un alimento lácteo. Y uno puede ver que claramente se disminuye la distensión, disminuye la distensión máxima y disminuye la flatulencia o el bloating, el hinchazón. Por lo tanto, aquí tenemos que este también serviría para mejorar los síntomas de pacientes con intestino irritable. Y en el caso del tránsito colónico, este probiótico que está usado en score sintomático, podemos ver cómo mejora el tránsito intestinal, tanto el tiempo de tránsito total como el tiempo de tránsito colónico, y va a disminuir, digamos, como el grupo total de los síntomas de intestino irritable también, pero individualmente el dolor y la flatulencia, en forma significativa. ¿Se fija? Entonces, estos son demostraciones que sí estarían sirviendo como probióticos. Y si uno hace un metaanálisis en intestino irritable, por ejemplo, para medir tiempo de tránsito de los probióticos, tenemos que claramente los probióticos sirven para mejorar el tránsito en los pacientes con intestino irritable o pacientes que tienen constipación funcional o estreñimiento en general. Por lo tanto, la mayoría de los probióticos sirven para esto y se refiere, se fija ahí, es significativo el valor. Por lo tanto, sabemos que lo podemos usar. Y si uno quiere usar un probiótico a largo plazo, más bien un probiótico que es una multiespecie, vamos a tener que también claramente disminuir el dolor, la distensión, la flatulencia, el organismo, y si uno mira esto a plazo largo, el tratamiento se dio los primeros meses y aquí llevamos 6 meses de tratamiento y los pacientes mejoraron claramente en el tiempo. Y tenemos, por ejemplo, este también es un probiótico multicep en tratamiento de intestino irritable, un metaanálisis. Uno puede ver que el lactobacillus sirvió, que el Bifidobacterium sirve, pero si yo los doy juntos, voy a tener una más significativa diferencia o mejoría en los síntomas versus placebo. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, claramente los combinados pudiera ser que sirvan más que las cepas únicas. O sirven para distintas cosas. Aquí tenemos resultados a largo plazo, ¿no es cierto?, de otro grupo, aquí están los que se usaron, en 86 pacientes, utilizados a 5 meses versus placebo, y aquí podemos ver que la computación que se dio, que fue un score de síntomas, cuando yo uso el probiótico, bajo 14 puntos, los pacientes promediaban menos 19 puntos y llegaron a menos 9 puntos, y los placebos tenían menos 8 y llegaron a 1, por lo tanto mejoraron 3 puntos y estos mejoraron 14 puntos. Lo que significa que tiene un P significativo con efecto importante la distensión y el dolor abdominal, estabilizando así la microbiota. Yo creo que uno tiene que tener claro todos estos estudios para poder pensarlo o ofrecer.
Este es un estudio pequeño que hicimos nosotros, en el cual también estudiamos pacientes con intestino, estos pacientes tenían fundamentalmente, no tenían que tener sobrequecimiento bacteriano, sin intestino irritable, sin sobrequecimiento bacteriano y sin malabsorción de lactosa al momento que le hicimos este estudio, donde valoramos fundamentalmente un puntaje de hinchazón, dolor, y hicimos una especie de score de síntomas. Si uno se fija, nosotros pensamos en usar el Saccharomyces boulardii pensando en usarlo como más bien como un placebo. Nunca pensamos que el Saccharomyces nos iba a producir finalmente mejoría de los síntomas. Y resultó que nos sirvió para mejorar la hinchazón y para mejorar, ¿no es cierto?, el dolor abdominal en forma significativa, y aquí lo vemos, ¿verdad?, el puntaje de hinchazón cómo bajó y el puntaje de dolor cómo bajó, y en el fondo bajaron el 53% de los síntomas, el 59%, lo que fue bastante bueno para nosotros, y los pacientes tomaron durante un mes Saccharomyces, entonces de 2 diarios, como estábamos usando comparativamente con, ese trabajo fue compararlo con un probiótico que era multiespecie, en este caso era multiflora, y uno puede ver que la hinchazón también disminuyó con la multiflora y también disminuyó el dolor. Si uno se fija, el puntaje de dolor en realidad fue más significativo para el puntaje de dolor que para el puntaje de hinchazón, pero en el fondo en ambos fue significativa la disminución, estadísticamente significativa en ambos casos. Por lo tanto, ahí tenemos, es un trabajo nuestro y que en el fondo a nosotros sirve como de referencia para saber qué trabajar. Este es un probiótico nuevo, que no sé si ha llegado a Chile, pero que hay digamos, recientemente ha salido publicado, algunas publicaciones que demuestra, es para el manejo del intestino irritable con diarrea, que hasta ahora no tenemos, así como yo diría que el único que sale como directamente para el intestino irritable con diarrea. Todos los demás han sido más bien para estudios de estreñimiento, para dolor abdominal. Y este en el fondo lo que hace, claramente al mes de tratamiento no hay ningún cambio, pero si uno se fija a lo largo del tiempo, se usa durante 4 meses y después se usa 2 meses después del tratamiento, este es el final del estudio, y uno ve que al final del estudio, que es 2 meses después del último dosis que se tomaban de probiótico, claramente una disminución de la sintomatología, del score que tenían para estos pacientes. Por lo tanto, claramente sirvió, y lo que sí fue interesante en este trabajo, que hicieron un score para ver calidad de vida. Y en calidad de vida, en todos los parámetros que midieron, hubo cambios significativos de mejoría. Por lo tanto, yo diría que podemos tener esperanza con que tengamos también otros probióticos que son multiespecies que nos puedan ayudar en pacientes con intestino irritable con diarrea. Hasta ahora no lo tenemos, no sé si está en Chile todavía, pero parecía que prontamente pudiera salir o llegar. La Sociedad Mundial, o la Guía Mundial de Gastroenterología de Probióticos y Prebióticos, ha demostrado y ha dicho que en intestino irritable hay un par de productos que tienen evidencia tipo 3 para tratar el intestino irritable, que sería la buena evidencia. Los demás todos tienen evidencia tipo 2, fundamentalmente, como digo, si uno mira aquí el Bifidobacterium infantis, que lo tenemos en Chile, y el DNS 173, que en el fondo, este es el yogur active, en el fondo. Por lo tanto, estos todos solo tienen evidencia tipo 2, no alcanzan la evidencia tipo 3, que sería la máxima evidencia. Y en el caso de la diarrea asociada a antibióticos en adultos, tenemos evidencia tipo 3 también con un par de probióticos, el Lactobacillus reuteri solo, y aquí tenemos uno que es asociado. Por lo tanto, hay evidencia de que algunos probióticos sí están demostrados con algunas patologías y que tienen evidencia. Esto, por ejemplo, es la prevención de la diarrea por Clostridium. Hay que decir que no previenen la diarrea por Clostridium en sí, sino que fundamentalmente los trabajos están hechos haciendo que los pacientes que tuvieron Clostridium antes, cuando fueran a tomar antibióticos, tengan que tomar el probiótico para que no puedan presentar la diarrea por Clostridium. Y en ese caso, el Saccharomyces boulardii sí tiene evidencia tipo 3, como ustedes pueden ver, y hay otro par de probióticos que son multiespecie, que no sé realmente si existen en Chile, porque son variedades que vienen así, no vienen con un nombre específico, por lo tanto no tenemos claro que en Chile exista alguno que esté con las 2 cepas tal como está ahí. Por lo tanto, esos son los que tienen evidencia tipo 3 para prevención de la recurrencia de la diarrea por Clostridium. Y la terapia coayudante en pacientes con daño, esto es para Helicobacter pylori, si no me equivoco, que no tengo la diapositiva, no puedo verlo. Pero en el fondo lo que dice es que podría tener evidencia, pero claro que hay que tener claro que no mejora, no reduce
no reduce el helicobacter, lo que hace es ayudar a que los pacientes no tengan todos los síntomas digestivos y tengan todos los problemas que tienen con el uso de los antibióticos, con la flora bacteriana, fundamentalmente para eso que sirven, y eso es lo que tiene demostración, no es que maten el helicobacter ni hagan el tratamiento del helicobacter, ojo que para eso sirve. Aquí, en el caso del daño hepático, tenemos dos dualidades. Tenemos, en el caso de la encefalopatía portal, no hay ningún trabajo que tenga evidencia tipo 3. Todos los trabajos tienen evidencia tipo 2, pero podría ser que aparezca finalmente algún probiótico que pueda ayudar en la encefalopatía a estos pacientes, que es importante no tener que estar dándole tantos fármacos para evitar la encefalopatía. Pero sí hay 3 trabajos que demuestran, con evidencia tipo 3, más de 3, hay varios trabajos que tienen evidencia tipo 3, que estas mezclas, porque hay 2 trabajos con esta mezcla, y un trabajo con esa mezcla, y otro trabajo con esta mezcla, que mejoran fundamentalmente las transaminasas. No sabemos si finalmente pueden evitar el daño hepático crónico que tienen los pacientes con esteatopatitis no alcohólica por ahora, pero evidentemente sí van a mejorar, ¿verdad?, la aminotransferasa en estos pacientes. Por lo tanto, podría ser que si tenemos estos probióticos en Chile, podríamos ayudar a estos pacientes. Eso es importante que también lo tengamos en consideración. Y las perspectivas futuras, los pre y los contras. Puede ser prometedor la generación de nuevas cepas con resultados más sólidos y reproducibles en relación con la utilización de cepas específicas en subpoblaciones humanas específicas y en el contexto de casos clínicos específicos, de cuadros clínicos específicos. ¿Se fija? Entonces, finalmente los ensayos clínicos aleatorios y sesgados a gran escala, planificados diligentemente, preferentemente sin interés comercial, deberían ser el pilar de la formulación de políticas basadas en la evidencia, porque si no tenemos esto en el fondo y hay mucho interés comercial, no vamos a tener nunca probióticos realmente que nos sirvan. Primero tenemos que tenerlos y después los podrán comercializar, después que tengamos la demostración de que estos sirven, se podrá hacer un marketing con ellos, pero antes me parece que no es buena idea. Y como conclusión, entonces, tenemos que los probióticos son beneficiosos para la salud siempre, nunca producen daño, ¿ya? Son funciones específicas, eso no se los olvide y grábenselo. No, los probióticos sirven para todo, la gente se compra probióticos en la farmacia que les sirven para todo, que no entiendo nunca para qué se los toman, porque no sé para qué sirven. Y gastan dinero en cosas que no son útiles, y cuando tienen que comprar un fármaco que lo necesitan, encuentran que es caro, pero compran un probiótico que compran en la farmacia y les cuesta caro y ni siquiera saben para qué sirve. Son funciones específicas, eso es muy importante. Tienen evidencia en patologías de alteración cerebral del intestino, como intestino irritable, intestino funcional, previene la diarrea por Clostridium, la recurrencia de la diarrea por Clostridium, ¿verdad? Y eso está demostrado, sirve en la diarrea del viajero, y también hay demostración de eso, en las diarreas virales en niños y en la esteatopatitis no alcohólica. Y eso yo creo que era todo lo que tenía que contarles. Muchas gracias. Eso es para que nos recreemos con la pintura de mi esposo de Chiloé. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas. ¿Y dónde están? Que me las pasen. No las veo. ¿Quién me va a preguntar? La doctora de Filipe. ¿Cuál ocupa la doctora? Pregunta el doctor Nabor Uribe. El doctor Uribe es un alumno, es alumno mío todavía, no ha terminado. El doctor Uribe lo tienen aislado por allá en San Felipe, por los Andes, en algún lugar de eso, pero lo tienen encerrado por allá en un hospital, no nos han dejado volver. Y si él pregunta eso, ¿cuál uso yo? Él sabe lo que uso yo, porque me ha acompañado por el libro muchas veces, entonces yo no quiero en esta charla estar dando nombres, pero él sabe cuáles uso, y fundamentalmente uso, bueno, Saccharomyces lo uso siempre para prevenir la diarrea por Clostridium. En la recurrencia siempre se usa. Uso en algunos pacientes con estreñimiento bastante la Multiflora Plus, uso el Alflorec para, fundamentalmente para el dolor abdominal en algunos pacientes, y el que más uso es el yogur Activia en el estreñimiento crónico, porque es el que más me ha dado resultados y tengo una gran respuesta con el yogur. Entonces, uso en los pacientes, antes le doy el Activia y después le doy Multiflora si es necesario. Eso en el fondo. Si la pregunta es esa es mi respuesta. ¿Alguien está preguntando? Doctora, ¿me escucha? Ya sí, escucho. Tiene ganas, como todo el mundo, yo estoy viendo aquí un sinfín de felicitaciones por su excelente exposición, realmente extremadamente esclarecedora.
Para su orgullo, tendrá en este minuto 232 participantes en línea, ¿ya? Y hay varias preguntas que las voy a ir presentando, se las voy a ir leyendo. La primera es de Jaime Fleite García, dice: gracias por la oportunidad y excelente presentación. En un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, que en un estudio se reporta la presencia de salmonela, en que se especifica que se presenta como comensal sobrepresentado, ¿esto solo representaría una disbiosis y sería suficiente o válido el uso de probióticos? ¿Alguno específico, cepa única o multicepa? La verdad es que en pacientes con enfermedad intestinal uno se va con mucho cuidado. Yo la verdad es que... ¿Se puede acercar un poco más a la pantalla porque se pierde el volumen del micrófono? Yo no soy especialista en enfermedad inflamatoria, pero si yo tengo un paciente, yo no me atrevo a los pacientes con enfermedad inflamatoria a darle cualquier probiótico en general. Ahí, que lo decía el doctor de la enfermedad inflamatoria, si se atreve a dejárselo o no. Lo que sí está claro que solo se puede dar en un paciente que tiene pauchitis, y ese probiótico en Chile todavía no estaba, nunca ha estado aquí. Pero en general, si yo tengo un reporte de una salmonela en un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, no estoy segura si eso requiere tratamiento. Si es una salmonela tan poco dañina, serán los especialistas de enfermedad inflamatoria. Yo no me atrevo a responder eso en este minuto, prefiero abstenerme de responder eso. Una pregunta de H. Díaz, dice: dentro de su experiencia, ¿son más útiles los probióticos monocepas o multicepas? Hasta ahora yo diría que, hasta ahora lo que yo he probado, me ha servido mucho los multicepas. Yo he usado como no sepa, porque el Saccharomyces hay que usarlo y está demostrado que tiene muy buen efecto, entonces por lo tanto uno usa Saccharomyces en muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo uso el Bifidobacterium infantis en algunas pacientes con dolor, porque ese tiene demostración para dolor y por lo tanto yo uso dependiendo de la demostración que tienen, no uso dependiendo de si es multicepa o unicepa. Uso según su demostración científica y los que me han demostrado científicamente son estos y no tengo otra demostración en Chile de otros que tengan tanto estudio hecho que a mí me digan que sirven. Entonces por eso que no lo uso solamente eso, no uso otros en general. Posteriormente pregunta Karen Herrera: ¿el uso de probióticos en inmunosuprimidos? Pauli pregunta por el uso de probióticos en tratamiento con antibióticos de forma prolongada. Y me atrevo a juntar la tercera pregunta porque puede ser una misma respuesta. En el sistema inflamatorio intestinal posinfeccioso, ¿por cuánto tiempo dejaría los probióticos? Es que primero son cosas distintas. En los primero era paciente inmunosuprimido. En paciente inmunosuprimido está demostrado que los probióticos, sobre todo en pacientes que están en UTI, inmunosuprimidos, no se deberían usar probióticos porque ha habido reportes graves con esos pacientes, por lo tanto en inmunosuprimidos en general uno no debería usar probióticos hasta no tener certeza de que esos pacientes los van a usar. Yo no uso probióticos en inmunosuprimidos por principio. La segunda era en pacientes con... Perdón, ¿me lo puedo repetir la segunda pregunta? El tratamiento antibiótico en forma prolongada, por eso pensé que podía estar un poquito en contexto. Ya, los pacientes que usan antibióticos en forma prolongada, sí les dejo probióticos un poco, en general, que no son pacientes inmunosuprimidos. Eso. Entonces, uno tiene que usar, sobre todo, yo uso después de que usar los antibióticos, o empiezo cuando ya llevan varios días de antibióticos, nunca lo uso en simultáneo con los antibióticos inmediatamente, salvo en la diarrea por Clostridium. En los otros prefiero que usen un tiempo su antibiótico y el antibiótico haga su efecto, y como ya ahí se produce la disbiosis por el uso de los antibióticos, dejo un probiótico para mejorar o para compensar un poco la flora, y eso se deja por largo tiempo, sobre todo si he usado antibióticos por largo plazo, yo uso por largo plazo, no puedo usar 6 meses sin problema. Algunos probióticos en los pacientes sienten que les sirvió, si el paciente al mes dice esto no me ha servido de nada y no me sirve, no lo sigo usando, no tiene sentido. Es decir, uno no sigue usando un fármaco que no le sirvió. Y si el probiótico me sirvió y el paciente ve que ha sido beneficioso para él y lo suspende y vuelve a tener los síntomas, entonces es mejor seguir usándolo. Pero yo diría que eso es lo que uso. En los pacientes que usan antibióticos en general, sobre todo después de los tratamientos de reacción de Helicobacter, es bueno dejar un probiótico porque la flora queda destruida. Si uno usa metronidazol y hace estudio de la flora bacteriana después del uso de metronidazol, le queda cero flora bacteriana, no producen nada. Yo hago test de hidrógeno y después de metronidazol, los test de hidrógeno salen cero flora productora de hidrógeno, cero flora productora de metano por tiempo largo, meses. Entonces,
En esos casos uno tiene que usar algún probiótico que demuestra finalmente que sí a los pacientes les ayuda y mejoran bastante. Cristian von Mullenberg pregunta por el síndrome inflamatorio intestinal postinfeccioso. ¿Cuánto Ah, tiempo dejaría? lo que pasa es que en el síndrome de intestino irritable postinfeccioso es como cualquier otro intestino irritable. No es que, porque uno cuando se da cuenta que el paciente tiene el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, cuando después de un tiempo tiene síntomas de intestino irritable que no los tenía antes de haber tenido el cuadro infeccioso. Por lo tanto, yo no voy a saber qué paciente hace intestino irritable postinfeccioso. El intestino irritable postinfeccioso se produce como efecto que puede uno padecer con los síntomas hasta un año o mucho tiempo después. Mucha gente uno le pregunta cuál es la causa de su molestia y dicen, bueno, yo en realidad cuando era chica todo estaba bien hasta que tomé unos antibióticos, después de eso nunca más estuve bien, o después que tuve un cuadro infeccioso, después que tuve esa diarrea tanto tiempo, nunca más me mejoré, o después que tuve salmonela, o que tuve fiebre tifoidea, nunca más volví a estar normal. Y eso es lo que llamamos nosotros intestino irritable postinfeccioso. En el fondo, no es que después de un cuadro infeccioso, obligatoriamente uno haga intestino irritable. Sabemos que hay un porcentaje que después de las infecciones hace un cuadro de tipo intestino irritable postinfeccioso, porque queda con inflamación de bajo grado. Y uno no va a saber qué pacientes van a quedar así. Es decir, se trata como cualquier otro intestino irritable. El postinfeccioso es como cualquier otro intestino irritable en tratamiento, todo. Porque tiene la misma, en el fondo, tiene parte, digamos, de la misma fisiopatología, alteración de la microbiota. Sandra pregunta por el uso de probióticos en la diarrea del viajero. ¿Alguna experiencia? Es decir, yo no tengo experiencia, pero hay mucha experiencia en la literatura que dice que el Saccharomyces sirve para la diarrea del viajero. Bueno, Nada más. Posteriormente, Jaime Jiménez Chiñique, paciente en tratamiento para acné que queda con doxiciclina por 3 meses. ¿Qué probiótico usaría? es que ahí uno tiene que probar usar un multiespecie, porque como esos antibióticos sacan mucha parte, y la idea es que uno, mientras la flora bacteriana sea más diversa, es mejor. Por lo tanto, tengo que dar un probiótico que tenga una multiespecie demostrada que sirva para ayudar a equilibrar la flora, en mejorar en la diversidad de las floras del colon, del intestino delgado o del colon. Entonces, en el fondo, necesito dar un probiótico que tenga varias especies que sirvan. Después María Guillén dice, escuchando a la doctora de que para usar el probiótico debemos saber la cepa y su concentración, esa información no es de conocimiento de la población en general, por lo que debería entonces ser prescrita solo por los médicos y no promocionarla como producto de compra libre. No tiene sentido. Exacto, bueno, pero Bachelet hizo una pregunta, por ahí vi una pregunta de Ernesto. Ernesto está preguntando si cuando doy rifaximina para el sobrevivimiento bacteriano doy simultáneo el probiótico. No, yo doy primero la rifaximina y cuando termine la rifaximina doy el probiótico. Eso es un poco la respuesta para Ernesto Bachelet que estaba preguntando ahí en cámara. Preguntan, hay una pregunta muy interesante, si acaso el probiótico tiene algún efecto en la diarrea por COVID. No lo conozco, no tengo ninguna evidencia y hasta ahora nadie se atrevería a haberle dado a un paciente que está grave con COVID, con diarrea, porque sabemos que esos pacientes que están en UTI no pueden usar probióticos porque hay demostración de que puede ser más dañino que benigno. ¿Hay un mínimo de tiempo o un máximo de tiempo en el uso? No, yo diría que eso va a depender del paciente. Si el paciente se siente beneficiado, puede seguir usándolo. Si el paciente sintió que no le beneficia, no tiene ningún sentido usarlo. En general, por ejemplo, el Saccharomyces boulardii está demostrado que tiene que usar, dice siempre, 3 días de tratamiento. El producto del multiflora, por ejemplo, son 3 meses de tratamiento, lo que preconiza la industria. El Infante y el Alflurex también dice 3 meses de tratamiento. Pero, por ejemplo, yo he usado más largo Telvaso porque los pacientes se han quedado pegados porque dice, doctora, que me hizo tan bien que lo sigo usando, pero ninguno, es decir, si yo le digo al paciente, si no le sirve al mes de tratamiento, usted suspéndalo, no tiene ningún sentido. Si no siente alivio, no tiene sentido seguir usándolo. Desde Arica le preguntan, además de felicitarla y dar las gracias por su excelente presentación, desde el punto de vista de APS, ¿cómo ocuparía en una diarrea de origen viral en menores de 2 años? Como no soy pediatra, en general no lo digo, pero en general lo que se usa es la misma dosis. Se usa el Saccharomyces en dosis de un sobre 2 veces al día. Perfecto. Por 3 días. Hernán Palma dice, con frecuencia las madres preguntan si les sirve dar chamito a sus hijos pequeños
También con frecuencia los pacientes preguntan si es conveniente asociarlo al uso de antibióticos. Había algunos trabajos en niños que dicen que dar chamito cuando están tomando antibióticos tiene un buen efecto, pero no hay una demostración así científica potente, yo no la conozco y probablemente los pediatras sí. No puedo hablar de pediatría porque no tengo claro, no uso, no atiendo niños y no trabajo en pediatría yo en general. Irene Rubio dice, ¿qué recomienda para cuadro de diverticulitis que aparece cada 3 meses más, menos manteniendo dieta adecuada? La verdad es que ahí lo que uno usa, si tiene diverticulitis a repetición, un paciente tiene indicación quirúrgica. Eso es lo primero. Lo segundo es que si tengo diverticulosis que me produce dolor, que eso puede ser, a veces cuando la gente tiene muchos divertículos puede tener dolor intestinal, producto de esto, ahí usamos un poco de rifaximina y usamos a veces algún probiótico con una multiespecie que se lo podemos dejar en largo plazo y ver cómo anda. Si el paciente empieza a tomarlo, sigue con los síntomas con molestia, tampoco tiene sentido usarlo. Jiménez Cheñique pregunta por su experiencia, además de felicitarla por la presentación, con respecto a Probiotics High Potency y Probiotic Daily. No sé, no tengo experiencia. Katiuska Galarza pregunta en pacientes con vaginitis recurrente por cándida, ¿sirven los probióticos? Existen algunos probióticos que son para uso en pacientes que tienen candidiasis vaginal, pero como yo soy gastroenterólogo, no tengo yo la experiencia de usar probióticos en infecciones vaginales, pero existen. No puedo decir que sirven porque no tengo la experiencia. Yo uso pacientes gastroenterológicos, no tengo evidencia para demostrar en pacientes. Yo puedo mostrar mi experiencia, pero no tengo esa experiencia. Sé que se usa y he visto cómo la usan los ginecólogos. Ernesto Bachelet, además de felicitar a mi amiga Ana María, pregunta, ¿en sobrecrecimiento bacteriano se puede usar rifaximina y probiótico en forma simultánea? Ya se lo contesté a Ernesto eso. Ya, perfecto. Entonces, doctora, aparte de 1.000.000 de felicitaciones, no veo más preguntas, no sé si hay algo en el último minuto. Parece que no. En ese caso, yo quiero darle las gracias, doctora, por su excelente presentación. Y, su presentación que me hace sentir de más ahí con tantas flores que me pone que no tengo. Las tiene. La modestia es su primera gran flor. Así que la felicito, le doy las gracias en representación de los 226 participantes, así como de Pharma Investi, que es una empresa que se ha dedicado fundamentalmente a la formación de los médicos, y me despido hasta nuestro próximo encuentro de webinar, el cual va a aparecer en pantalla, que es no el miércoles que viene, sino el miércoles subsiguiente. Les deseo a todos unos felices 18, que se mantengan encerrados y los colegas que mantengan las precauciones. Muchas gracias, doctora, muy amable por todo. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao a todos mis amigos ahí.